noches, muy buenos días, muy buenas tardes. En el horario que tú estés viendo en este video, te agradecemos mucho pues por entrar a ver este tema que nos corresponde el día de hoy. Soy Jesus, ella es mi amiga Yadis y juntos vamos a compartir este tema tan interesante abre una pregunta. ¿Qué pasaría si nos quedara poco tiempo, dado a todo lo que estamos viendo en la actualidad en el mundo? Y pues guiado también a las profecías de la Biblia. Entonces, Yadis, ¿qué te parece si empezamos? Bueno, pues en primer lugar, obviamente viene esa pregunta, y si nos quedara poco tiempo, ¿qué pasaría si en estos días nos podemos hacer esta pregunta, en estos meses o en estos tiempos tan complicados que todos hemos tenido? Esta pregunta yo creo que ha rondado muchas personas. ¿Qué pasaría si ya se acerca el fin? Todo lo que está pasando ya lo profetizó la Biblia, etcétera. Y bueno, pues quiero decirte en primer lugar que sí, efectivamente, Israel, como bien dice en esta diapositiva, Israel juega un rol muy importante en los últimos tiempos, también obviamente a lo largo de la historia. Y sí, Israel es una nación que, como tú bien sabes, o espero que sepas, es una nación elegida por Dios desde el principio de la Biblia. Y justamente la nación de Israel formará parte fundamental en los últimos tiempos. La pregunta es por qué o por qué nos podemos sustentar en esto. Bueno, todo inicia justamente en esta parte de Israel cuando es declarada nación, ¿no? ¿Y por qué a partir de aquí es declarada, por qué a partir de aquí se considera de que es el inicio de la cuenta regresiva, por así decirlo, enfocándonos hacia la segunda venida de Cristo y hacia sus últimos tiempos? Porque justamente te voy a leer Lucas, capítulo 21, del 29 al 32, y ve lo que dice. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y bueno, si tú no sabes ahorita en relación a este versículo cómo se puede enlazar a Israel, una de las interpretaciones que se pueden básicamente encontrar en este versículo de Lucas, que es cuando justamente Cristo les dice a los discípulos: cuando vean todos los acontecimientos que vamos a ver ahorita más adelante, aprended de la parábola de la higuera. Entonces, la higuera, no sé si tú lo sabías, pero la higuera es una planta muy popular en Israel. Tomando en comparación, de hecho, a la higuera con Israel, podemos deducir que cuando justamente Israel es declarada nación independiente tras muchos años de exilio, este acontecimiento debe ser muy importante para el reloj cronológico guiado al final de los tiempos, porque de 1948 hacia atrás, todos esos años, Israel se ha enfrentado por diferentes guerras, conflictos, los judíos estaban fuera de su nación, y como tú bien sabes, en Apocalipsis, el pueblo de Israel debe de estar en la nación de Israel. Por lo tanto, si estaban exiliados, es importante que regresaran. Entonces, la parábola de la higuera puede referirse en este momento en concreto, en 1948, el 14 de mayo, cuando Israel pues brota, ahora sí, con esas pequeñas flores, por así decirlo, anunciando que próximamente va a ser pues esos frutos, ¿no? Ahora, y la pregunta es, en este ejemplo, en este contexto, cuando dice Cristo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, para Dios, ¿cuánto es una generación? Bueno, para esto nos lleva al siguiente versículo. Justamente está en Salmos 90, 10, y dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. O sea, en resumen, entre 70 y 80 años es como, bíblicamente hablando, podemos considerar una generación de un ser humano formidable, ¿no? Entonces, pues, es por eso que a partir de 1948, a nosotros en este video que estás viendo, para nosotros es el inicio profético, por así decirlo, de esos últimos tiempos. Y como tú bien puedes observar, en la marca de abajo, en la línea del tiempo abajo, conforme vayamos avanzando en los temas, vamos justamente a ir explicando por qué se va a ir acercando justamente al arrebatamiento y a la gran tribulación, que eso lo vamos a decir más adelante. Pero dentro de lo que dice Mateo 24 en cuanto a Cristo, relacionando a qué va a pasar en esos
últimos tiempos, pues uno de los principales son las guerras y los conflictos, que después de 1948 no te puedo decir que se disparó demasiado, pero sí ha habido muchas guerras, muchos conflictos y más en los alrededores de la nación de Israel. Irak es un ejemplo de ellos, ¿no? Irak con Estados Unidos era un aliado de Israel, ahorita Israel no tiene aliado, o sea, Estados Unidos no es su aliado en estos momentos, entonces imagínate. Eso es en cuanto a las guerras y conflictos, cómo sí se han incrementado de forma brutal en los últimos años, ¿no? Por otra parte, también en Mateo 24 advierte de los terremotos, ¿no? Y te puse justamente estas dos tablitas. Bueno, la tablita de la izquierda es de que es muy curioso de los terremotos más mortíferos del mundo, cómo han ido incrementándose después de ciertas fechas, ¿no? Obviamente, no te puedo decir que no tembló en el pasado o antes de 1948. Obviamente sí, sí tembló, pero el índice de mortalidad de los terremotos, o sea, me refiero que ha temblado más fuerte, ha causado más muertes, es lo que se ha incrementado en estos últimos tiempos. Y como tú bien sabes, nosotros estamos, bueno, estamos viviendo en México, nosotros, por si alguien no sabía, estamos cerca del cinturón del fuego, ¿no? Entonces, todo lo que tú estás viendo ahí es lo que siempre está activo, lo que siempre presenta terremotos y justamente la parte más importante y los científicos que se están preocupando es de que todo ese cinturón ya está activo. La única parte que no está activa en estos momentos es la falla de San Andrés, que es por eso que esperan ese terremoto que pues pueda hasta separar, eso lo dicen los científicos, ¿eh? Hasta separar dicha falla por tanta inactividad que ha tenido a lo largo de los años. Entonces, pues bueno, es una señal también de la Biblia que dice que vamos a tener más terremotos. Posteriormente, otra de los puntos claves son las pestes y las plagas, que también lo menciona en Mateo 24, cuando Cristo menciona los últimos tiempos. Bueno, no sé si la pandemia puede considerarse una peste, pero bueno, los datos curiosos es de que hasta el momento, y esto es de actual, estamos grabando esto en septiembre del 2021, hay 219 millones de casos en el mundo y muertes, 4.55 millones por causa pues, de esta pandemia que hemos enfrentado. Por otra parte, está, bueno, si tú no sabías, el año pasado, en el 2020, África enfrentó la plaga más devastadora, que hasta en los mismos periódicos decían de clase bíblica, enfrentó este país por un largo tiempo. Entonces, digo, yo sé que esto apenas es una untadita de tantas cosas que yo me imagino que tú también sabes, pero es para que también veas cómo la Biblia se está cumpliendo y justamente, como te repito, se ha incrementado estos casos después de esa fecha de 14 de mayo de 1948. Ok, por otra parte tenemos en esta imagen, ahí la titulamos como inmoralidad, pero bueno, estas imágenes de estas chicas, pues obviamente con el símbolo de aborto, ¿no? Y bueno, antes de pasar, o sea, obviamente desde la antigüedad ha existido esta práctica en el punto de entregar a sus hijos como en ofrecimiento tal vez a un ídolo, ¿no? Por ejemplo, en el pasado, las personas en las culturas de la antigüedad ofrecían en ritos religiosos al dios Moloch, ¿no? Que era característico de la religión cananea, ¿no? Donde las personas, las mujeres entregaban hacían sacrificio a sus hijos, ¿no? Ahora, obviamente aquí no literal lo tienen a un ídolo, ¿no? Enfrente o a un altar y lo estén entregando, ¿no? Pero el hecho de la interrupción de la vida de un bebé, pues realmente ahorita es lo que está en auge, ¿no? Y ahorita está la discusión, ¿no? Sobre la despenalización del aborto, tanto en México como en el resto del mundo, ¿no? Entonces, pues realmente lo que quieren es que se despenalice, que deje de ser algo ilegal, ¿no? Y se vuelva algo parte de la cotidianidad, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Pero realmente aquí podemos ver que la Biblia también es muy clara, ¿no? Como al final de los tiempos la maldad iba a aumentar, ¿no? Esta es la situación por la cual cuando tú sacas de contexto o del centro a Dios, pues el hombre empieza a regir bajo su propia moralidad, ¿no? Bajo sus propios valores y no bajo los preceptos de Dios. Entonces ya el hombre empieza a regir entre lo que es bueno para él y lo que es malo, ¿no? Entonces el hecho de, pues, matar a alguien
pues eso va en contra de lo que la Biblia, pues dice, ¿no? Y rápidamente, si tú quieres buscar en tu casa, Salmo 139:16, David escribió este versículo, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, ¿no? No sabemos cómo ni el por qué, pero David en ese salmo describe que hubo un momento en su etapa que recuerda que cuando era un embrión, él vio a Dios, ¿no? O sea, en ese punto. Entonces, ¿él qué quiere decir? Que desde que el esperma y el óvulo se juntan, desde ahí ya es vida, ¿no? O sea, entonces, desde ahí empieza la creación de un ser humano. Me recuerda mucho a un versículo de la Biblia de que de hecho es una profecía, por así decirlo, de esos últimos tiempos, cuando dice que el corazón se enfriará. Entonces, parte de la inmoralidad de esto que estamos viviendo es que ya no genera algo en conciencia el quitarle la vida a alguien, ¿no? Sea como sea, pero es quitarle la vida a alguien. Bien, pues aquí también tenemos la parte del movimiento LGTBQ, en donde, bueno, pues ya esto ya es como una forma legal, ¿no? De poder como, pues sí, contraer matrimonio y hacerlo, pues adoptar, ¿no? Y hacerlo ya como más libre. Ahora, bueno, este video no es como para condena hacia nadie, pero finalmente es algo que nosotros queremos como exponer que es parte de la Biblia, ¿no? Que dice que, bueno, al final de los tiempos iba a pasar todas estas situaciones, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que está pasando con ellos, no? Ellos ahora vienen y lo que quieren es como imponer sus ideales, ¿no? O sea, imponerlo a la gente, a los niños, a que si, o sea, tú tienes que estar de acuerdo con lo que ellos dicen o lo que ellos creen o lo que ellos quieren o sus elecciones. Y si tú en algún momento dices que no, bueno, entonces ya hasta te pueden como, bueno, tumbar los videos o tus plataformas en las redes sociales y porque ellos no respetan como este punto, ¿no? De la libre expresión, ¿no? Ahora, no estamos en contra de ellos, simplemente es como esta parte de que, pues sí, como estábamos viendo, la maldad al final de los tiempos va a ir creciendo y aumentando y a lo que es bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Sí, digamos que los creyentes no tenemos nada en contra de las personas, más bien son las acciones de las personas las que condenan a las personas, o sea, las que van en contra de la Biblia, pero las personas no. No sé si se entiende en ese contexto, pero también recordar de que en el principio Dios, porque esto sí es importante, recalcar que los hizo hombre y mujer, una unión entre hombre y mujer. Y pues obviamente esto se transgiversó y se incrementó en estos años, porque ya hasta día tienen, ¿no? Hasta ya hay iglesias que tienen estos contextos en donde ya se genera otro elemento que es la apostasía. Entonces, Esto obviamente es financiado y patrocinado por otras grandes empresas o élites. ¿Por qué? Porque lo que quieren es el control mundial. Entonces, mientras más haya personas casándose de su mismo sexo, pues no pueden procrear, ¿no? O en este caso, si fomentamos el aborto, pues la gente pues va a interrumpir su embarazo y no va a haber tantos nacimientos. Entonces, la población pues ya deja de crecer y en cierta forma eso es más fácil para poder controlar las masas, ¿no? Nada más quería comentar eso. fíjate nada más, o sea, todo lo que se esconde por eso, ¿no? Y bueno, aquí tenemos esta parte del ecumenismo, que es la unión de las religiones, en donde pues aquí lo que se presenta o lo que se piensa o lo que se anhela es de que, bueno, todos tenemos diferentes creencias, hay personas que tienen otros dioses, pero entonces aquí la idea es unir todas las religiones, ¿no? Basándose que el centro sea el amor, ya ni siquiera Dios, o sea, Dios es sacado fuera de esta ecuación y finalmente todos somos humanos, todos nos amamos, todos nos debemos respeto y así, ¿no? Entonces rápidamente quiero leer un versículo que Daniel así lo vio en Daniel 2:43, que dice, así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro, ¿no? Entonces aquí Daniel, Dios le permite tener una visión en donde las personas se van a unir, pero finalmente no se puede, ¿no? Porque finalmente el centro es Dios. Entonces, y podemos ver aquí la construcción de los templos en Abu Dhabi, que es el templo judío, musulmán y católico, justo para dar comienzo a este ecumenismo. Bueno, el ecumenismo ya surgió desde hace muchos años, pero el unir las religiones, ¿no? En Y el bueno, es 2022. en el 2022. Exacto. Exacto. Y justamente, damas y caballeros, están en presencia, posiblemente, para las personas que han leído Apocalipsis, de la gran ramera.
esto es lo que va a jugar un papel muy importante junto con Babilonia, que es la parte ahorita que vamos a tocar y que también está en eso en Apocalipsis, que se relaciona a los últimos tiempos. Y bueno, posteriormente, como obviamente no es noticia, obviamente ya nos han invadido de esta noticia en estos últimos años, es el calentamiento global. Lo que quiero destacar aquí es de que, como dice en esta imagen, nos quedan 0 años para evitar un cambio climático peligroso porque ya está aquí. Esto fue publicado justamente hace 2 meses, en este año 2021. Entonces, imagínate todo lo que hemos visto, incremento de lluvias, incendios forestales, huracanes. Yo sé que, yo sé que antes habían existido, pero si te das cuenta, la mortalidad de cada uno de estos eventos se ha multiplicado. El calentamiento global es un hecho. Y aunque quizás la Biblia no dice calentamiento global, sí menciona justamente las consecuencias. Entonces, gran parte también influye el cambio climático y por otra parte el nuevo orden. Lo que decía también Yadis y lo que les decíamos en relación a lo de Babilonia. Bueno, Babilonia también es representada por la parte económica, que va a pasar justamente la gran tribulación. Y todo pinta a que la forma económica como tú y yo la conocemos cambia. Por eso, posiblemente, no lo sé, me estoy adelantando, pero puede ser alguna moneda digital. También vas a ver que van a existir personas que controlan los medios, que de hecho ya están, de hecho hasta hay censura. No podemos hablar de ciertos temas en plataformas gratuitas, libertad de expresión. El nuevo orden, no sé si también lo escuchaste, el Gran Reset también, son propuestas justamente para, a ver muchachos, ¿qué va a ser después de la pandemia? ¿No? Hay, la parte de la publicidad de esta me encanta porque menciona a China y Estados Unidos como principales y como ustedes bien saben, también China forma una parte fundamental en los últimos tiempos. Entonces, cómo la Biblia se cumple, eso es la parte que más me asombra, ¿no? Que más nos asombra a nosotros. Y como ustedes bien saben, pues ya estamos casi cerca del arrebatamiento y de la gran tribulación. Sí, y justo cuando estamos ya casi cerca de la gran tribulación y cerca del arrebatamiento, obviamente no sabemos la fecha ni el tiempo, porque la Biblia es muy claro, ¿no? O sea, nadie sabe los tiempos más que Dios, ¿no? Pues dentro de esas señales, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia de Dios, vendrá la tribulación y aparecerá el gran líder mundial, que se le conoce como el anticristo. ¿Y por qué es el anticristo? Bueno, porque rechaza totalmente a Dios, ¿no? Y él piensa, y él más bien se proclama como Dios mismo, siendo que eso es realmente una abominación y una aberración ante los ojos de Dios, ¿no? Pero bueno, o sea, si quieres conocer más acerca de este tema de la bestia del anticristo, también puedes ver nuestros estudios que están en lo que dice la Biblia Channel, aquí en YouTube, y pues puedes estar ahí viéndolos y pues aprender un poquito más de fondo acerca de este tema. Entonces, pues como hemos visto, Yadis, justamente se han incrementado las cosas, se han incrementado las consecuencias de todo lo que está pasando. No sabemos el día, no sabemos la fecha, como tú bien dices, y solamente lo único que nos queda es o preguntarnos personalmente a nosotros, ¿estamos listos? ¿Estamos listos nosotros personalmente? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? Esas son las preguntas que ahorita te debes de hacer al ver este video. Como tú bien sabes, el tiempo se está cortando, pero todavía hay tiempo. No sabemos cuánto, pero todavía hay tiempo. Pues bueno, de verdad estamos muy agradecidos por haber estado aquí con ustedes. Espero que pues se inscriban a nuestro canal, le den like y lo puedan compartir con las demás personas, con tus amigos conocidos. Y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, TikTok, Facebook y nos puedes buscar como lo que dice la Biblia o aquí como te decíamos en YouTube, lo que dice la Biblia Channel. De verdad, muchísimas gracias y pues que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga. Bye.